En esta nueva ocasión te vamos a contar la historia de Sara Martínez Estrada, de 27 años de edad, y su pequeño hijo, el cual correspondía al nombre de Josué Martínez, de 13 años de edad. Estos habitan en la ciudad de Santa Ana, El Salvador, a escasos 60 kilómetros de la capital salvadoreña, San Salvador. Esta pequeña familia se dedicaba a trabajar en la tienda de don Abraham, un noble señor de la tercera edad, el cual era propietario de la tienda más grande de la ciudad, en donde varias familias encontraban el sustento al laborar para don Abraham. Sara era una nueva trabajadora para don Abraham. En las escasas 2 semanas que tenía de trabajar en el local, ya se había adaptado al ambiente. Sus compañeros eran amigables y la apoyaban en cualquier actividad que Sara no dominara por completo. Uno de ellos era Javier, un joven de 25 años, el cual trabajaba en la tienda de don Abraham hacía ya varios años, en los cuales se había hecho amigo de su jefe y conocido por los clientes y los compañeros de trabajo. En muchas ocasiones Javier apoyó incondicionalmente a Sara al atender clientes o al realizar inventario de los artículos que Abraham tenía en venta en la tienda. Estos se habían hecho muy buenos amigos después del tiempo compartido. Después de 3 semanas trabajando en la tienda, don Abraham le había dado sueldo a Sara, con el cual ésta compraría las provisiones para ella y para su hijo, Josué, en la misma tienda de don Abraham, debido a la accesibilidad de los precios y el respeto que ésta había desarrollado en el tiempo que había laborado para él. Después de laborar en la tienda, Sara notaría que Javier, el joven que la había apoyado durante las primeras semanas de labor, había dejado de hablarle. Esta notó que no solo le había dejado de hablar, sino que éste la evitaba por completo. Aunque ella intentara hablarle, éste se alejaba y buscaba un labor que realizar para así hablar lo menos posible con ella. Un día Javier llegó a trabajar un poco tarde, lo cual era muy poco común, debido a que el joven era muy responsable con su trabajo y de igual forma era hasta cierto punto la mano derecha de don Abraham. Aunque llegó tarde, Javier empezó su labor de manera normal. Sara, que ese día estaba en el mostrador, atendió a los clientes. Notó algo extraño en la cara de Javier. Este tenía una mirada perdida, acompañada de un semblante de angustia y preocupación. Aún así, el día siguió su rumbo. La tienda siempre paraba llena. Era una de las más grandes de la ciudad, y la gente no paraba de llegar a la misma. Cuando se hizo la hora de salida de estos, Sara salió como de costumbre. Se despidió de don Abraham, el cual le deseó buen viaje, recordándole que la esperaba al día siguiente. Sara siguió despidiéndose de los demás. Buscó a Javier para despedirse, mas no pudo encontrarlo. Y así empezó su rumbo a la estación de autobuses. Camino a la estación, Sara divisó a Javier caminando delante de ella, a paso apresurado, sin ver a los lados y de manera nerviosa. Sara apuró el paso y alcanzó a Javier, el cual al ver a Sara se asustó de gran manera, lo que dejó a Sara atónita. Luego de esto, ella empezó a pedirle disculpas por lo antes sucedido, a lo cual Javier solo le dijo que no se preocupara, que no era culpa de ella. Sin embargo, Sara, aún con la duda de todo lo extraño que había observado en la actitud de Javier, empezó a preguntarse internamente si era prudente preguntar sobre lo que ocurría. No fue hasta que ya estaban en el autobús que volvieron a charlar. Javier preguntó a Sara si vivía con alguien, lo cual ella respondió que sí, que tenía un pequeño hijo, a lo que éste respondió que sentía envidia por ella. Sara, viendo a Javier, había abierto la puerta a una charla. Preguntó si éste tenía algún problema, debido a que observaba cambio en su actitud. Mencionó que lo veía apagado, con mucho desánimo, que una mirada perdida y preocupada. Javier se sorprendió y negó lo que Sara le mencionaba. El silencio volvió al lugar.
No fue hasta que Sara preguntó a Javier si vivía con alguien. Javier, volviendo a la cara, contestó que sí tenía una novia con la que tenía 6 años de relación, la cual conocía del caserío en el que vivía, una zona un poco alejada del centro de la ciudad de Santa Ana. Después de esto, empezaron a hablar de manera más abierta. El viaje apenas empezaba. Hablaron de muchas cosas, entre ellas sobre la pareja de Javier. Fue allí donde las cosas para Sara empezaron a cobrar sentido. Este le contó que su pareja se llamaba Vilma Rodríguez, la cual apodaba La Chata. Esta, según relato de Javier, era una mujer un poco violenta. La misma tenía familia en las distintas agrupaciones criminales de la ciudad de Santa Ana. Sara, muy inteligente, entendió en parte todas las actitudes repentinas de Javier. Esta le preguntó si estaba bien con ella. Para Javier fue como escuchar la pregunta que necesitaba. Javier empezó a relatar que lo que hacía poco le preocupaba. Resulta que Vilma no solamente tenía relación cercana con los pandilleros del caserío, sino que también ella misma era parte de una de las organizaciones delictivas, no solo de la ciudad, sino también del país salvadoreño. Javier empezó a sincerarse y le comentó que ella era una de las cabecillas de la peligrosa pandilla, que él había intentado dejarla con anterioridad, pero ésta se rehusaba, debido a que, después del inicio del régimen de recesión implementado en El Salvador, ella debía ocultarse, y estaba en casa de Javier de una manera forzada. Ella amenazaba a Javier con acusarlo con sus demás cómplices de la pandilla 18. Javier, inteligente, sabía lo despiadados que podían llegar a ser estos despiadados hombres. Después de años de observar la injusticia que existía en el país, antes de la llegada al poder del presidente Bukele, Sara, asustada y sorprendida después de escuchar el gran dilema de Javier, intentó recomendar que la denunciara. Ella estaba segura de que la policía de Santa Ana podía ayudarle. Haciendo esto liberaría la carga emocional y la presión que Vilma le ocasionaba con sus constantes abusos y amenazas. Para Sara era totalmente obligatorio ayudar a Javier, debido a que ella había estado en una relación abusiva también con un reconocido pandillero de la 18, el cual había sido capturado con anterioridad. Javier, después de escuchar que Sara había pasado por lo mismo que él, empezó a preguntar a esta sobre lo que podía hacer para poder salir de ese círculo de violencia en el cual se encontraba. Entonces, Javier, armado de valor, le dijo a Sara que lo acompañara a la estación, que éste tenía las pruebas necesarias para denunciar a Vilma. Fue cuando sacó su celular y mostró las publicaciones de la misma, demostrando que éste se dedicaba a quedarse en casa, a publicar fotos en las redes sociales, demostrando sus vínculos con la pandilla 18. Esto pues serviría de evidencia ante las autoridades. La pareja de amigos se bajó del autobús y se dirigieron a la estación de policía de Santa Ana. Al llegar al lugar, pusieron la formal denuncia en contra de Vilma Rodríguez. Fue entonces cuando los agentes policiales de Santa Ana le informaron a Javier que Vilma estaba circulada por cargos de extorsión, agresión, robo agravado e incluso intento de homicidio. Fue allí donde Javier decidió de manera concisa el que debía denunciar a Vilma, cerrando el vínculo de violencia en el que vivía día a día. Posterior a la denuncia, la policía prosiguió a capturar a Vilma, teniendo como pruebas de sus actos las fotos que repetidamente subía a sus redes sociales. A día de hoy, Vilma Rodríguez se encuentra bajo la custodia de la policía salvadoreña. La Chata, como es conocida, ahora se enfrenta a una condena de hasta 25 años por su relación con agrupaciones ilícitas.
Es por casos como el antes relatado que el presidente constitucional de El Salvador, Nayib Bukele, ejecuta planes de seguridad en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército, para así eliminar los vestigios delincuenciales que aún en menor número se encuentran en las distintas ciudades como Santa Ana, escondiéndose o ocultándose, pero no por mucho tiempo, debido a que el presidente Bukele se ha comprometido con la seguridad de las y los salvadoreños, de valor en la sociedad salvadoreña. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares, lo puedes hacer a través de WhatsApp y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.